Me dice Astromiquel, me he dedicado a preguntar a unos 20 musulmanes qué opinan del ataque a Salman Rushdie. Casi todos evaden responder, 5 dijeron que se lo buscó, solo 1 condenó el ataque. ¿Qué opina? A ver, mira. Voy a buscar a 20 católicos militantes, de los que realmente creen, no de los que nos bautizaron y pues, nos cuentan como católicos, aunque no lo seamos, aunque no practiquemos. Ve y busca a 20 católicos y pregúntales sobre la pederastia en la Iglesia Católica. Y vas a ver que la mayoría eluden contestar o te responden aquello de lo que vamos a hablar hoy, precisamente. La gente es leal a su religión y a lo que se hace en nombre de su religión, nos guste o no. Evidentemente es muy criticable el hecho que los musulmanes, que dices tú que son 20 con los que has hablado, no se opongan a lo que pasó con Rushdie, pero es que si son verdaderamente musulmanes creen en el Corán y creen en la Sharia. Y según la Sharia, Salman Rushdie es un apóstata, nació en una familia musulmana y no sigue el Islam, es ateo. Y a los apóstatas, según esta ley en la que un verdadero musulmán cree, los apóstatas deben ser ejecutados. Punto. Y los que insultan al Islam y los que insultan al profeta deben ser asesinados. Entonces, si eres musulmán y crees eso, pues crees que hay que matar a Rushdie. ¿Te parece raro? Pues sí, puede parecerte raro. Si eres verdaderamente cristiano, estás en contra del aborto. Porque es la doctrina de las iglesias cristianas, prácticamente todas las iglesias cristianas. Así que no me gusta que se use esto como un ataque a los musulmanes, como si todos fueran asesinos por el hecho de respetar aquello en lo que creen, pero que ellos no, en ningún momento dado se puede creer que alguno de ellos realmente cometería un acto violento. Simplemente consideran que ese acto violento se ha ejercido de acuerdo a las leyes del Islam y de acuerdo a una fatwa emitida por un imán en condiciones, tampoco tienen por qué oponerse, como no tienen por qué oponerse los católicos a lo que diga el Papa, por ejemplo.